Ser podcast. Gabriel Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Dani, un gusto. Un gusto charlar contigo. Después de Ana contra la muerte, que nos dejó muy impactados, traes ahora al Festival de Otoño Constante, este clásico de Calderón. De Calderón a Calderón, te quiero preguntar así en primer lugar, en general, ¿qué interés tenías tú en los clásicos y en este en particular? Porque los pocos que se han atrevido a hacer una adaptación teatral de esta obra de Calderón coinciden en que es un texto complejo, difícil de clasificar, que si es una tragedia, que si es un drama, que si es una obra de capa y espada o de santos. ¿Qué te interesa a ti de los clásicos y del Príncipe Constante en particular? Mira, creo que la primera lectura, porque yo había leído a Calderón a través de La vida y sueño y había trabajado algunos versos de él en la escuela de teatro. No, no había leído El Príncipe Constante. La idea del Príncipe Constante sale en una conversación cuando estudiaba en el Royal Court en Londres con Guillermo Calderón. Ahí la que llevaba adelante la parte internacional de Royal Court, que era Elise Dobson, nos juntó un día y nos dijo que nosotros teníamos que reescribir los dos a Calderón. Y Guillermo en esos momentos dijo que a él le interesaba El Príncipe Constante por la tradición que tenía en el teatro, la tradición de Grotowski y la representación en España. Y entonces ahí nos pusimos a leerlo y no hicimos nada. Eso fue como en 2008, 2009, y al final no hicimos nada en conjunto con Guillermo porque cada uno siguió su camino y nosotros nos hemos visto en varias oportunidades con Guillermo y siempre era como una muletilla decir, che, tenemos que hacer algo con esa obra. Y Elise Dobson cada tanto nos lo recordaba. Y sucedió que el año pasado, no, el anterior, falleció Ellis Dobson. Y ahí Guillermo y yo nos propusimos como la firme convicción de que lo teníamos que hacer en algún momento. Ya casi como en honor a Ellis, que no se lo habíamos podido cumplir en vida. Mm. Cuando yo entré en la Comedia Nacional, lo primero que me dicen es que nosotros estábamos invitados con un clásico Almagro. Y yo pregunté, ¿y cuál clásico? Y me dijeron, no, no, no sabemos cuál. Y yo dije, pero yo nunca dirigí un clásico, porque yo soy autor y director, o sea, escribo. Y me dijeron, bueno, tenemos que hablar con Almagro y hablar con la comedia, con el elenco, a ver qué íbamos a hacer. Y ahí se me ocurrió, en algún momento, en las dubitaciones del qué hacer, me acordé de este proyecto, llamé a Guillermo, le dije, ¿estás para reescribirlo? Guillermo me dijo que sí, y digamos, a partir de ahí volvió toda nuestra reescritura o empezó nuestro envalentonamiento, digamos, para mí siempre es una buena señal, que es un problema, que la obra emerja de resolver un problema teatral, ¿no? No es que queremos hablar de un tema que me obsesiona hace tiempo, mira, tenemos los martes libres y tenemos que ocuparlo ensayando y a partir de ahí nace un amor de estar juntos. Si hay algo mejor que hacer, ya sea ver un partido de fútbol o verse con amigos, la obra cae. Entonces siempre tiene que estar sostenida desde el amor del teatro. Y acá Ujú. teníamos, ¿no? Como este problema a resolver tenemos que ir a un lugar que hacen clásicos todo el tiempo y nosotros tenemos que ir cuando no sabemos hacer los clásicos. Entonces ese ya tiene que ser una motivación para resolver teatralmente. Después está esta pregunta que vos me haces, que es ¿qué grado de intervención o de recuperación va a haber del Calderón real? Ahí, claro, Guillermo y yo, al llamarnos Calderón de verdad, estamos como muy autorizados a no hacer nada de Calderón porque siempre va a ser un Calderón. Entonces, esto es, vamos a tratar, digamos, de no pasar vergüenza en un sentido de que no dé lo mismo que detrás esté el príncipe constante que la guía de teléfonos, digamos, ¿no? Pero siempre va a ser un Calderón. A partir de esa libertad, yo siempre tomo el ejemplo de Borges porque estoy muy influenciado por esa imagen, que es la de la quema de la biblioteca, en la que él dice, solo si perdiéramos toda la obra de Joyce, nos permitiríamos que un Joyce volviera a nacer. Es un punto, mientras los clásicos están ahí, existen, taponean a los clásicos del futuro. Entonces la idea de perder la obra, y esta, como Guillermo y yo la habíamos leído en el 2008 para hacerla, y yo le dije en la primera conversación, le digo, mirá, Guillermo, yo no lo volví a leer, tendría que leerlo. Y me dice, no, yo tampoco. Entonces acordamos empezar a escribirla sin releerla.
Y empecemos a escribir a cuatro manos con lo que nos acordamos y después vemos, ya va a haber un proceso de ensayo y todo, y si ahí necesitamos poner versos reales de Calderón, los pondremos. Y cuando vean la obra va a ser así, por ejemplo, la gran influencia que teníamos en la memoria del Príncipe Constante, ¿no? No tiene que ver con la reforma y la contrarreforma religiosa, que no es un tema que yo Ujú. sintiera, en ese sentido, yo vivo, Uruguay es un país muy laico, entonces es un tema que siempre es como prestado. Tampoco la de los reyes, tampoco la de la conquista de Fez o Marruecos, todos esos temas son complicados para ustedes, son hiper lejanos, es como hablar de los países de Plutón para nosotros. Sin embargo, había siempre un tema que nos parecía muy cercano en el Príncipe Constante, eran dos. La primera es que la fe del príncipe es puesta a prueba con la tortura. Y esto de, de poner a prueba la fe de las personas, ya sea religiosa, ideológica, estética, política, con el procedimiento de la tortura, era algo que tanto Guillermo por Chile y yo por Uruguay conocíamos de manera muy cercana, es decir, no tenemos que estudiarlo, sabemos lo que hacen hoy todavía nuestros países con la tortura para poner a prueba a la gente. Entonces sentíamos que ahí estaba nuestra lectura. Y que eso, que es un tema político potente que nos interesa, es un problema teatral, ¿no? Que hacer pasar a un actor que actúe la tortura es siempre un problema. Es como hacer el amor, morirse, siempre es un problema. La gente sabe que no estás muriéndote, que no hacen el amor de verdad, si no perdería sentido. Entonces, la tortura como problema teatral y la tortura como problema ideológico era donde íbamos a poner el foco en nuestro príncipe constante. En una pregunta que te he hecho, me has contestado a dos o tres preguntas. Viste que ya Sí, está. sí, Muchas ya está, gracias, ya. Dani. Un placer. Encantado de hablar contigo, un placer, mucha mierda. Para los que no lo sepan o no hayan visto la obra todavía, vamos a contarles que está ambientada en un país de Latinoamérica y que nos cuenta cómo con dinero ruso de dudosa procedencia se puede montar una producción internacional de esta obra. Podríamos estar en Chile, podríamos estar en Uruguay, pero así a priori también podríamos estar en cualquier país del mundo, ¿no? Leyendo estas líneas. ¿Por qué ambientarla en un país de Latinoamérica? Porque es una producción Latinoamérica, digamos, entonces, Ajá. pero tiene esa versatilidad que vos decís, nosotros creemos que cualquier país que sienta que cuando le regalan el dinero para una producción de la obra la hace, es un país que puede perfectamente dialogar con esta realidad. Eh, Nosotros, más allá de que es el príncipe constante de Calderón, no nos depositamos allá, sino de que no, la obra juega con haber hecho la obra, ¿no? Que es también algo nosotros identificábamos que era muy Calderón de la Barca, este teatro dentro del teatro y el juego de la reflexión del mundo resumido en un escenario, ¿no? Entonces, que en toda esta obra, la obra cuenta que se hizo una gran producción de una obra que nadie vio, pero que se gastó mucho dinero y que fue un desastre. Ese proyecto que ha gastado muchos recursos y de que la gente hoy solo conoce el mito, es un proyecto de país, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de una empresa, ¿no? Nosotros hablamos del teatro porque es un mundo que conocemos y porque sentimos que Calderón de la Barca lo habilita en su dramaturgia. Entonces, al principio habíamos puesto como, porque es más costoso, habíamos puesto que era una versión de cine del Príncipe Constante, porque en el cine se quema dinero como, como madera. Pero después, sobre todo también reflexionando con la tradición de lo que se ha hecho con el Príncipe Constante, Grotowski, el método stanislavskiano de las circunstancias dadas, el famoso método que tienen ya sea San Petersburgo y Moscú en oposición, nos parecía que era una linda posibilidad además para reflexionar lo que hacemos los artistas cuando tenemos que hablar de estos temas. Eh, eh,
Un personaje dice en un momento, cuánta estupidez en una obra de teatro, pero esa estupidez es nuestro mundo. Yo creo que eso resume muchas veces nosotros hablamos del teatro, pero seguramente cualquiera que nos escucha lo puede traducir a su mundo, en la empresa, en el diario o en la vida diaria. Estamos hablando muchas veces peleando por estupideces, pero si no peleamos por esas estupideces, todo empieza a valer lo mismo, todo da igual. Entonces hay que resistirse ahí. Ujú. Ya nos has contado un poquito qué es lo que habéis quitado del texto original, toda esa parte histórica. ¿Qué queda de Calderón? Bueno, no, de Calderón en concreto lo que hay, porque la historia no es visitada, sino que es reescrita en otros Ujú. personajes. Acá hay una actriz que lo que queda es, depende de dónde agarro la obra, es lo que queda. Pero por un lado, lo que queda concreto es la cama donde se hizo el príncipe Constante. Y esta cama es la que atraviesa toda la obra, es como una protagonista de la cama. Claro que hay algunos personajes, por ejemplo, hay un personaje que es un amante de la obra y que quiere conseguir la cama porque fue donde se hizo una gran versión del Príncipe Constante y es un amante del verso. Y eso para nosotros en la periferia del canon del verso, ¿no? Por ejemplo, yo en mi escuela, en la escuela acá, en el conservatorio, tuve un año entero de verso español. Entonces, saber decir el verso es casi un mito como la obra importante de Calderón de la Barca. Entonces hay todo un personaje, y Calderón está allí muchas veces, que está defendiendo el saber decir el verso, ¿no? Entonces le hace leer a un personaje y dice, mirá, lo dice mal, cómo se acentúa, cómo se juega con la métrica, cómo se respeta o no se respeta la regla. Después hay otro personaje y con esto se empieza y se termina. Hay un verso precioso de Calderón de la Barca, así perdón, del Príncipe Constante, unas decisiones estéticas que hemos empezado a tomar que ha tenido que ver con esas bellas imágenes sobre el humo, la niebla, la sombra, el matiz verde, las esmeraldas que depositan en los versos, que se encuentran en los versos del Príncipe Constante, y que nos definió a trabajar en un momento con humo, en otro momento con... Y todo eso lo empezamos a llevar a la propia escritura. Entonces sabíamos que, por ejemplo, la obra que pensábamos que era una coproducción que era fallida, después sabíamos que se iba a prender fuego y que eso iba a estar impregnado de un humo verde que era tóxico, ¿no? Y entonces todo va y viene en un juego de la reescritura y la escritura original de los versos que generan eco y generan una nueva obra de teatro. ¿Qué reto ha supuesto adaptar esta métrica y este verso a una comedia policíaca, a un thriller al final? Sí, no, bueno, la obra no es en verso. A mí lo que me parece más interesante es intentar descubrir un campo de lenguaje que es distinto, ¿no? Calderón, sin duda, La vida de sueño, yo siempre digo, yo me sé los versos de Segismundo, hay mísero de mí, hay infeliz, apurarse a los pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros haciendo, aunque sin así yo entiendo. Ahora, ¿qué hago yo, un uruguayo de 40 años, sabiéndome de memoria un monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca? ¿Por qué? Entonces, si uno no entiende que allí hay cosas que ya sean clásicas, míticas o esenciales, funcionan, alguien las piensa por uno. Es decir, yo prefiero entender, digo, uy, hay algo de Calderón en mí, aunque yo no lo quiera aceptar, y que ha hecho su trabajo y ha operado en el tiempo. Uno diría, la obra no es en verso, pero yo sí entiendo que el verso opera en mi escritura y en mi trabajo. Por entender primero, que es lo que creo que fue, mira, cuando vi, la primera vez que vi La Dama Boba de Lope de Vega, y yo me acuerdo siempre que los primeros 20 minutos estaba con dolor de cabeza diciendo, uy, es toda en verso, ¿para qué vine a ver esto? Yo, ¿quién me mandó a meterme en una obra en verso? Y a los 40, 50 minutos de estar viendo La Dama Boba, escuchaba algunas frases, ya en mi aburrimiento total, y decía, mirá qué buena esa frase, mirá Lope, se ve que sabía escribir, mirá qué buen concepto. Y me acuerdo de estar a la hora 20 totalmente fascinado con lo que estaba viendo, me levanto, aplaudo y digo, qué bien que estaba esto, y salgo y estoy pensando en verso. O sea, ¿no? El verso te recuerda, o por lo menos me recuerda a mí que hay un trabajo muy importante para descubrir un nuevo territorio que es atravesando caminos que tienen que ver con el aburrimiento, el hastío, el enojo, la molestia, el dolor, que no todos los caminos de descubrir cosas que nos parecen importantes son placenteros, entretenidos, sorpresivos, graciosos. Entonces, el verso es un lugar de dificultad necesaria.
Y yo no digo tanto, en la obra no está expresado tanto ese mundo de habitarlo, sino cómo hay gente que vive toda su vida desconociendo esto totalmente. ¿No? No el verso, sino de que hay un mundo importante para nosotros que no tiene que ver con la alegría, la sorpresa y el entretenimiento. Y hay personajes allí que están todo el tiempo mirando a otros con cierta tristeza porque no conocen el verso. ¿No? La obra no es una apología del verso, ni mucho menos. Es simplemente mirar con cierta pena a aquellos que no lo han descubierto todavía. Aborda varios temas, la obra, la fe, el amor, las guerras, el arte. Te quiero preguntar por ello, a propósito de esto que decías sobre la alegría y el entretenimiento y el asunto de la constancia de la fe, ¿atraviesa el teatro una crisis de fe? Precisamente porque a lo mejor se apuesta más por la alegría y el entretenimiento. ¿Y cómo mantener la constancia de la fe en el teatro? Constancia será mi causa, matiz verde de mi tumba, ¿no es? Sí. Creo que es así. Creo que es matiz verde de mi tumba y es divino. Constancia será mi causa. Matiz verde de mi tumba. O sea, lo que va a quedar de la constancia de la vida es un matiz verde, un musgo. Es bellísimo, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacían? Maldita sea. Eh, Perdona, y vos que me preguntabas, porque me acordé de tumba mientras me hacías la pregunta. Si atraviesa el teatro una crisis de fe por esto del entretenimiento y cómo mantener la fe o la constancia de la fe en el teatro hoy. Bueno, yo te diría que no, Ujú. por mi experiencia, pero yo vivo en una ciudad muy teatral y me dedico al teatro, entonces justo en mi entorno no la veo, hay mucha gente que no viene al teatro. Creo que ahí hay varios procedimientos. La primera es, el teatro evidentemente en sus 3000 y pico de años ha dejado de ser un arte masivo y ha pasado a ser no un arte de élite, pero de la masividad. Vos pensás que antes masivo podía ser en los griegos un anfiteatro, después la calle, después un teatro de 1000 personas, y ahora masivo, mientras fue perdiendo esa cantidad de gente el teatro, y ahora son salas de 200, 300 personas o 100, lo masivo empezó a hacer otras cosas, es decir, solo pensar en la radio primero, en la televisión después, en internet ahora, cualquier idiota sube un video y tiene 4 millones de reproducciones. Entonces, frente a eso, el teatro ya perdió. O sea, esa masividad a mí ni me interesa, ¿no? Otra cosa es que nosotros no tengamos un valor y no querramos que lo conozca todo el mundo. Ahora, ese conozca todo el mundo se alejó demasiado porque lo popular ahora es 4 millones y el teatro nunca va a ser 4 millones, nunca lo fue. Siempre es un convivio de gente que tiene que más o menos respirarse, más o menos, ¿no? Pero ya una experiencia, si uno se va a ver una obra de teatro en un estadio, a no ser que sea o La Furia del Baus, o Fuerza Bruta, o la Royal Deluxe, en donde la experiencia cobra otro orden de masividad, ¿no? Y hay otro tipo de proyección, el teatro del actor diciendo con una concentración necesita un convivio de por lo menos una distancia humana. Digamos. Yo ya solté esa piola, el teatro la soltó hace muchos años que yo, antes que yo, pero yo la solté. No tengo ningún complejo de popularidad en ese sentido. Entonces, si la crisis o si la salud se mide por esa línea, pues el teatro murió ya. Ahora, la verdad es que el teatro no murió, sigue, está en, vos levantás piedras al teatro, a donde vayas, a la ciudad en crisis que vayas, vas a ver que tiene teatro. Yo siempre me sorprendía, evidentemente ahora no deben estar pasando por sus mejores momentos, pero yo visité Israel, Jerusalén, el lado árabe y el lado judío, y en el lado árabe, en Palestina, en pleno problema, había un teatro nacional palestino que nadie le daba un peso porque no era una prioridad del gobierno palestino sostener un teatro, pero había un teatro. Esto era lo que importaba. Y cuando les preguntabas cómo se sostenían, básicamente se sostenían porque las escuelas hacían sus muestras de fin de año, obras de teatro y de danza. Es decir, que hay algo allí que sigue, aunque no sea ya el mainstream de la comunicación o del espectáculo, sigue viviendo y no está en crisis. Llegando a la parte final, yo te diría, es casi como el verso, ¿no? Yo te diría, no es que está en crisis o murió. Yo miro como con cierta pena a aquellos que todavía no lo han descubierto. Mm. Cada vez que alguien me dice, pero el teatro está en crisis, yo le digo, mirá, nosotros hacemos obras de teatro acá en la Comedia Nacional y están todas agotadas.
a mí me da cierta pena porque veo que mucha gente que todavía no se enteró que la Comedia Nacional hace obras y agota. Pero el mundo es muy amplio y tal vez la gente va a los museos o se queda viendo Netflix. Cada uno verá cómo gasta su tiempo. Yo siento como que tengo que contarle a todo el mundo el eureka de que de que el teatro es un mundo maravilloso en el que venir a compartir, a generar comunidad, a reflexionar, a ensayar la revolución, a hacer millones de cosas se puede hacer en el teatro. No tengo la sensación de la agonía, tengo la sensación del valor, del diamante, de aquello que algunos descubrieron y otros no. Lo adelantabas antes, a través de de la tortura se pone a prueba la constancia de la fe desde la Inquisición, las guerras, las dictaduras, como por ejemplo la Argentina, cuyos crímenes hoy los de Milei niegan. En la tortura y, bueno, sobre todo en las dictaduras, han hurgado ya algunos de tus personajes. ¿Cómo lo hacen aquí? ¿Cuál es esa relación entre fe y tortura que nos adelantabas antes y qué nuevo significado cobra ahora? Bueno, van a ver eso. Yo creo que era esto que te decía, la cama, al ser un factor central, ¿no? Mm. Es una cama que no se sabe, algunos sospechan que se usó en en la obra de teatro, o sea, fue un objeto artístico, entonces eso tiene un valor, y otros sospechan que fue un objeto en el que se usaba para torturar de verdad en la dictadura. Y entonces allí está puesto en un objeto el cuestionamiento del valor y de si debe ser comprado o no comprado, si fue un objeto de tortura o fue un objeto de arte, quién lo hizo, quién es responsable. En un momento esa cama también es responsable de un crimen. Entonces la cama nos sirve para desplazar un poco la discusión sobre responsabilidades que siempre depositamos o en personas o en sociedades. Entonces, a veces es muy sencillo decir la sociedad es responsable de la impunidad, pero cuando lo llevamos a una cama y la vemos ahí impertérrita, la cama donde vamos a pasar acostados tal vez la mayor parte de nuestra vida, es en el lugar en el que más vamos a estar y tal vez fue usado para torturar y no lo sabemos y no le hacemos responsable, no nos lo cuestionamos, no sabemos si tiene influencia sobre nosotros. Entonces, digamos, eso que yo te digo, desplazar, es nada más y nada menos que un acto poético, ¿no? Sacar de su eje la esencia de un lugar y llevarla a otra es un procedimiento poético que nos permite reflexionar de una manera distinta. Entonces, en esta obra en particular, ese es el procedimiento que hacemos Guillermo y yo. Nace de de una anécdota real de Guillermo, cuando se abre el Museo de la Memoria en Chile y exponen una cama donde se torturaba en el museo. Y Guillermo siente muchas cosas contradictorias al ver eso, ¿no? Dice, ¿debería estar expuesta? No, es una cama real. ¿Qué tengo que sentir yo frente a esta cama? Nada, nos motivó, nos entusiasmó, nos llenó de dioses adentro, como decir, uy, a veces la discusión en nuestros países con dictaduras tan cercanas y por ejemplo en Uruguay donde la impunidad sigue, nosotros no tuvimos juicio de juntas, entonces los militares siguen sin ser juzgados, la discusión siempre está viciada. Entonces desplazarla y encontrarle una nueva arista es casi una tarea, ¿no? Para mantener la discusión viva. La cama me lo has mencionado ya mucho, entiendo que es clave, ¿no? En la puesta también en escena. Ese objeto artístico que atraviesa la obra. Cuéntame un poquito cómo es esa puesta en escena y cómo ayuda también un poco a poner en valor el poder de la palabra. Y porque la cama nos entusiasmó en principio, porque la cama es como un escenario. Mm. Entonces, Guillermo y yo, ya frente a esa idea, en un momento no lo hicimos, pero dijimos que se actúe todo arriba de una cama. No pudimos sostener la idea. Yo no pude, pues hice la dirección, o sea, tuve que poner paredes y ventanas y cosas, pero nos gustaba la cama porque es un escenario, uno actúa muy distinto en la cama. Siempre me acuerdo de Coltés diciendo, si los hombres se vieran roncar en la noche, no se hablarían con tanto respeto en la mañana, ¿no? Y entonces, esa imagen, si uno piensa en en la cama como un escenario, se vería como un personaje muy distinto al que se vende a la luz del día. Y entonces todo lo que puede suceder en esa cama, sea tortura, actuación u otro, era como la puesta en escena empezó a hacerse eco de eso, ¿no? La habitación es casi un contenedor de esa cama. Entonces lo que hicimos fue crear un pequeño cuarto
en donde la cama siempre es como un eje central. En un principio es un cuarto de un Airbnb, después es una celda y al final es una sala de museo, ¿no? Donde siempre hay una cama como eje central de la conversación y de que, como plataforma para que los personajes articulen. Y eso, nada, es parte de una estética personal ya, de tratar de elegir pequeños escenarios que contengan las historias y que las historias se apoyen en los escenarios para salir adelante. No es tanto contarla a través de los escenarios, sino apoyándose en los escenarios. Te quería preguntar por la constancia del arte. Nos decía Alberto Conejero, el director del Festival de Otoño, que el arte es impotente, que ninguna obra de teatro, ningún cuadro ha conseguido frenar la violencia o la guerra. Entonces te quiero preguntar qué valor tiene el arte frente a la barbarie para ti. Sí, entiendo y estoy de acuerdo con la idea de Alberto. Sin embargo, no sabemos todo aquello que ha podido evitar. Es decir, sabemos que no puede frenar, y eso tiene sentido, pero tal vez evitó muchas cosas que nunca nos llegamos a enterar porque no existieron. Creo que hay un punto en donde es una resistencia del alma, ¿no? Es decir, cuando vos vas a una obra de teatro y algunas de las ideas, o frente a un cuadro, algo te conmueve para siempre. Es muy difícil que una persona que se haya conmovido artísticamente por alguna disciplina la olvide. Y esa persona en general dice, a mí me gusta esto para siempre. Si yo voy a ver un cuadro y lloro, probablemente yo después diga, a mí me gusta mucho la pintura, aunque la pintura sea 8000 cosas que a mí no me gustan. Por eso yo siempre digo que el teatro tiene esta idea, esto que vos decías hoy, el teatro está en crisis porque naturalmente lo ve menos gente. Tolstoy escribió para siempre, Shakespeare también, y lo puede leer muchísima gente. La literatura la lee, nosotros seguimos leyendo a Joyce, aunque Joyce no está. El cine también, la música también, la pintura también, todo quedó ahí para todo. Y cuando yo digo probablemente, ay, a mí me gusta el cine, pero yo vi Tarkovsky y vi Scorsese ahora y vi, no sé, el que te gusta, vi de todo, no vi solo el cine uruguayo. Ahora, cuando una persona dice, me gusta el teatro, probablemente vio, la mayoría de lo que vio fue nacional. Y lo que seguro vio fue lo nacional de su tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, nunca vi a Margarita Sirgu, nunca la voy a ver. Nunca vi a Cantor, ni lo voy a ver. Ni a Artaud, ni lo voy a ver. Lo que probablemente conozco es alguna arista que no es teatro. Algún registro, algún texto, pero teatro, jamás. Jamás para siempre. Entonces, claro, a mí a veces vienen y me dicen, porque a mí no me gusta el teatro. Y digo, ¿cómo te va a gustar? Sí, es muy difícil ver teatro bueno. Ahora, lo que estoy seguro es que el que haya visto una obra de teatro bueno le gusta el teatro para siempre. Y tal vez es esto lo que explica a las comunidades de teatro en los países, de que han visto obras buenas y no pueden nunca más decir no me gusta el teatro, porque lo vieron una vez bien hecho. Hacerlo bien siempre es difícil para cualquiera. No nos sale bien todo el tiempo. A veces nos sale bien una función y la siguiente mal. Pero por eso hacemos teatro. Si no haríamos cine o escribiríamos libros. Si nosotros estuviéramos obsesionados por fijar la perfección, no haríamos teatro. La belleza del teatro es que aunque no podamos hacerlo bien siempre, lo vamos a intentar bien siempre. Y ese es, en eso el teatro es imbatible, ¿no? Es como, yo estoy, seguramente existe, pero es como un pintor que quemara sus cuadros todas las noches y los volviera a pintar al otro día para que lo vengan a ver. Viste que si lo hiciera, empezaría a ser teatro y dejaría de ser pintura. Hay algo de inevitable fracaso y de inútil trabajo, ¿no? ¿Por qué actúan todos los días estos tipos? ¿Por qué no actúan una vez? Lo fijan y los veo, ¿sabes? Y dejaría de ser teatro. Pero tal vez eso tiene mucho que ver con nuestra vida. Es decir, nosotros no somos buenos todos los días, no somos perfectos, no somos la mejor versión de nosotros mismos todos los días, ¿no? Es más, a veces nos preparamos mucho para una reunión, para una cita, para voy a conocer a tal persona o tal día que lo estoy esperando, y ese día, muy a mi pesar, lo hago muy mal. Y soy la peor versión, y me da mucha vergüenza, pero tengo que sostener con cara y decir, no, yo hice lo posible. Es decir, lo humano se parece mucho al teatro. Nosotros somos lo que podemos hacer, pero intentamos ser mejores.
intentamos hacerlo bien. Y entonces por eso yo creo que el teatro conmueve, porque nos recuerda que la mayoría de nuestra vida somos personas eh, más cercanas al fracaso y a la imperfección, a la fealdad, al disgusto y al enojo, y nos hace sentir un poco menos solos. Pues Y a chao. los que no vimos a Margarita Xirgu ni la vamos a ver nunca, por lo menos que no nos quedemos sin ver Constante de los Calderones de 2023. Vale, muchas gracias, Gabriel, mucha mierda. Muchas gracias a vos, Daniel. Divina charla. Dame un abrazo. Gracias igual, un abrazo.